Bendito sea el Señor. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene un propósito, que es inspirarnos. Inspirarnos. Un artista necesita inspirarse. Un pintor tiene que inspirarse para pintar un buen cuadro. Un músico tiene que inspirarse para desarrollar una gran sinfonía. La inspiración es importante en la vida humana, pero también necesitamos la inspiración de la palabra. Esto es importante. La Biblia es la palabra del Señor. Pero necesitamos cada vez que abrimos la Biblia que esa palabra nos inspire. Amén. Porque conocemos que la palabra dice que el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Y necesitamos que ese poder sea manifestado en mi vida. Así como la palabra de Dios declara que estos hombres fueron inspirados por la palabra y fueron bendecidos. Conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos. Dios los protegió, Dios los salvó, Dios los restauró. Necesitamos que la palabra nos inspire. Y por eso he querido traer este mensaje, porque especialmente es para mí, igualmente para ustedes. Cada vez que yo voy a las Escrituras, necesito que esa Escritura, esa palabra del Señor, me inspire, me cambie, me transforme, dirija mi vida, quite lo que no conviene en mi vida, porque hay cosas en nuestra vida que han estorbado para que vivamos esa vida y vida en abundancia. Jesús dijo que íbamos a tener una vida y vida en abundancia, pero hay cosas de nosotros, del viejo hombre, de nuestra naturaleza humana, que estorban. Por eso necesitamos que la palabra de Dios nos inspire, para nosotros poder plasmar sobre un lienzo nuestra vida, y que nos podamos ver en un espejo y ver una vida transformada, cambiada al modelo de Cristo. Amén. Pero que la palabra del Señor nos hable. Esta palabra no me la he inventado yo, ha sido una idea de Dios, y vamos a ir a la palabra que habla de inspiración, ¿correcto? O sea que el mensaje se llama inspiración de la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Esto es muy importante. Este versículo es inspirador. Me inspira a mí y a ti. Dice la palabra del Señor. Porque nunca, atención que esto es muy importante, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Atención que esto es muy importante. Este libro es un libro profético. ¿Qué es una profecía? Algo que va a ocurrir. ¿Correcto? Y la palabra del Señor nos está diciendo que las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento se cumplieron y se siguen cumpliendo. Nadie puede saber el futuro. Ningún hombre puede conocer el futuro. El único que conoce el futuro es Dios. ¿Correcto? Por eso Dios es el alfa y el omega. No ha habido antes de Él
al principio, ni después de él habrá. Dios es el principio y el fin. Amén. Él solamente conoce nuestra vida. Conoce lo más profundo de mi corazón. Me conoce más a mí de lo que yo me conozco yo mismo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Atención que esto es muy importante. Dice que estos hombres eran santos. ¿Qué es santos? Apartados. Estos hombres se apartaban a buscar a Dios. Eso es santo. Cuando tú te apartas a leer las Escrituras, estás buscando la santidad. Amén. Y todos los hombres de Dios se apartaban de las cosas, trabajaban algunos, pero tenían un tiempo de apartarse para estudiar la palabra. ¿Ok? Y dice aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Y yo hace tiempos estuve investigando en el original qué es inspirados. Yo prediqué eso la otra vez en una iglesia, porque estuve investigando inspirado. Inspirado significa soplado. O sea que Dios sopla. Y vamos a ver que en la palabra del Señor, desde el Génesis al Apocalipsis, solamente, según las Escrituras, 2 personas han soplado. Por llamarlo personas. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Génesis, capítulo 2, verso 7. Solamente 2, por decirlo, personas han soplado sobre los hombres. 2. Génesis capítulo 2, verso 7 registra lo siguiente y confirma las palabras que han salido de mi boca. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El soplo de Dios. Amén. Todos los hombres santos de Dios fueron soplados, de manera que significa es que les reveló a ellos su plan. Necesitamos el soplo de Dios. ¿Cómo conseguimos el soplo de Dios? Meditando la palabra. Porque dice que estos hombres fueron inspirados por Dios. O sea, que esa palabra que está escrita aquí es de Dios. Y por consiguiente va a cumplir el propósito de soplarnos a nosotros. ¿Qué es lo que sopla? La revelación, el rema de la palabra, que dijo Jesús, que mis palabras son espíritu y vida. O sea que la palabra cumple un propósito de colocar en nosotros el pensamiento de Dios. Y coloca la vida de Dios. Al que tiene el Hijo, ¿qué tiene? La vida. Amén. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Gloria a ti, Señor. Segunda de Timoteo registra nuevamente lo que es inspiración, soplar. Porque quiero traerlo aquí, no mis palabras, sino la palabra del Señor. Sin quitar ni poner una coma. Atención. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente. Toda la Escritura, ¿qué dice? Toda. ¿Qué es toda? Génesis, Apocalipsis.
Tremendo, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiero decirle lo siguiente. Pablo y los hombres de Dios no tenían el Nuevo Testamento. Ellos leían la Torá. Ellos leían el Antiguo Testamento. Amén. Maravilloso, ¿no? El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. ¿Correcto? ¿Por qué nuevo? Porque en el primero todo está escrito sobre piedras. En el segundo, sin quitar uno, Dios puso la palabra que estaba en piedras en nuestro corazón. Amén. Mira lo que dice aquí. Toda la Escritura es inspirada. ¿Qué es inspirada en el original? Soplada. Por Dios y útil. Atención que esto es muy importante, porque podemos conocer esa palabra. Puedes decirme a mí, no, yo ya conozco esa palabra, otro pastor ya me la había, o yo la había leído, pero no se trata de conocerla, se trata, ¿ha soplado en ti? ¿Está siendo útil para ti? Esa es mi pregunta. ¿Está siendo útil para mí? Continuamente estoy buscando que la palabra sea útil para mí. Yo no estudio la palabra para yo predicar. Yo medito la palabra para que Dios me transforme, para que me sople, para que me muestre, para que la palabra cumpla el propósito de poder, para ser investido de poder, para andar en el Espíritu y no en la carne. Para no andar en mi carácter humano, que es profano, sino andar de acuerdo al carácter de Dios, que es invencible. Por eso dice la Escritura, más poderoso es el que está en ti y en mí que el que está en el mundo. Más poderoso es el que está en mí que mi yo. O sea que mi yo tiene que estar ¿a dónde? Bajo los pies. Pongo cautivo a la obediencia de Cristo mis pensamientos. ¿Qué está diciendo? Que ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque conocemos que la Escritura dice que de acuerdo a tu pensamiento eres tú. ¿Tal es? ¿Estamos de acuerdo? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Maravilloso. Yo quiero ser un hombre revestido de esa sabiduría y de ese carácter de Dios. Amén. Útil para enseñar. ¿Estamos siendo enseñados? ¿Dónde somos enseñados? En la iglesia. ¿Dónde somos enseñados? En nuestro cuarto, cuando meditamos la palabra, en nuestro tiempo devocional. ¿Dónde somos enseñados? Con nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí o no? Que nos enseñan cosas buenas, que cuando necesitamos oración oran por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Para redarguir. ¿Qué es redarguir? La palabra cumple el propósito de hacernos caer en cuenta a nosotros que a veces lo que yo pienso que es bueno, para Dios es malo. ¿Tremendo, no? Lo dice la Escritura. Hay hombres que creen que lo que están haciendo es bueno. Hasta las personas que conocen de Dios muchas veces hacemos cosas que parecen buenas, pero que no son agradables a Dios. Tremendo, ¿no? Para corregir. ¿Qué es corregir? Para llevarnos al arrepentimiento. ¿Correcto? Si yo me arrepiento, ¿qué pasa? Me convierto. Si yo aborrezco lo malo, cambio. ¿Sí o no? Pero si amo lo malo, no vas a ser corregido. Si no reconoces tu error, no vas a cambiar. Lo primero es reconocer, no estoy haciendo las cosas bien. Ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdame a hacer como dice la palabra. Desde ahí empieza a manifestarse el soplo de Dios. Dios va a soplar en tu vida, la palabra va a soplar en tu vida
cuando tú le dices a Dios, ayúdame. Pero si te crees sabio en tu propia opinión, no vas a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Para enseñarlos a ser como Cristo. ¿Ya? Que siempre podemos ir delante de Dios aprobados. ¿Qué es estar delante de Dios aprobados? No ser perfecto. Podemos buscar la perfección. Debemos cada día ir siendo transformados y no podemos ser el mismo siempre. Tiene que haber un cambio en nosotros. Amén. Podemos ir a pedir perdón. ¿Es así o no? Y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero si no pedimos perdón, ni a Dios ni a los hombres no estamos siendo transformados. ¿Correcto? No estamos siendo corregidos, no estamos siendo instruidos, porque no queremos aceptar la justicia. He dicho que 2 han soplado, según las Escrituras. Primero el Padre Dios sopló cuando creó al hombre. Lo hizo del barro, sopló sobre él y le puso su espíritu. Porque todo lo que salga de Dios es poderoso. Ese soplo de Dios da vida. Y la palabra de Dios es un soplo que da vida. Amén. Pero yo tengo que abrir mi corazón para que ese soplo cumpla el propósito. ¿Sí o no? Anhelar fervientemente el soplo de Dios. Anhelar fervientemente la palabra que tú lees. ¿Estamos de acuerdo? Segundo que sopló. Juan capítulo 20, verso 22. Está hablando de Jesús. Puedes leer todo el capítulo y verás que habla de Jesús. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Jesús sopló sobre sus discípulos. Tremendo, ¿no? Les envió la profecía. Porque después les dijo, idos a Jerusalén, al aposento alto, y esperad que venga, ¿qué? El Espíritu Santo. Y serás revestido de poder de Dios. Y ahí fue donde nació la iglesia. Porque cuando ellos salieron de ahí, la gente se sorprendía que decían, pero esos hombres no eran del vulgo, pescadores. ¿Cómo hablan esos hombres? ¿De qué forma hablan? Porque han tenido un encuentro con el Dios vivo. ¿Sí o no? Mientras que los fariseos no tenían el encuentro con el Dios vivo. Conocían la Biblia. Pero no estaban revestidos de poder de Dios. Tú cuando meditas la palabra del Señor, esa palabra sopla en ti, te transforma, llega repentinamente, como dice en Malaquías, entra a tu corazón y te limpia. Tremendo, ¿no? Y quita la escoria, porque Él es fuego consumidor. Y somos como esas antorchas, como decíamos el domingo pasado, ¿qué somos? Llamas de fuego a los que servimos a Dios, a ti y a mí. Proverbios capítulo 6, verso 23 dice lo siguiente: porque el mandamiento, o sea, la palabra del Señor, Proverbios capítulo 6, verso 23, porque el mandamiento, ¿por qué se llama mandamiento? ¿Ya? Porque es la palabra de Dios. Amén. Toda la palabra de Dios cumple un propósito, que es vida, que es salvación. Dios lo que quiere traer a nuestra vida, ¿qué es? Salvación. ¿Sí o no? La palabra de Dios cumple el propósito de ser como una lámpara. Porque el que no tiene a Dios
y así sea cristiano, si no se deja instruir, si no se deja soplar por Dios a través de la palabra, anda en tinieblas. No puede ver el camino, ¿sí o no? No puede ver sus propios errores. Pero el que anda en la perfecta ley de Dios, anda en el camino perfecto. Amén. Ese camino es guardador. Esa lámpara es un escudo alrededor de ti. Amén. Que te libra del mal. Ya no caes en la trampa. ¿Sí o no? Ya sabes que tu lucha no es contra personas, sino con manifestaciones en las personas que muchas veces quieren torcer tu camino o engañarte. ¿Sí o no? O filosofías. En cambio, la palabra no es una filosofía. La palabra de Dios cumple un propósito, una lámpara, que tú sabes por dónde andas. Amén. La carta del navegante. ¿Cómo hacen los aviones? Cuando está todo oscuro, se guían por un sistema de tecnología que les muestra sin ver ellos que hay una montaña, lo lleva para un terreno donde va con claridad. Así somos nosotros. Es correcto. Por eso dice la Escritura, el que ande en tinieblas, o sea, no ve nada, fíese del Señor. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Yo me fío de Dios, no me fío de mí mismo. Por eso la palabra tiene que inspirarnos. Porque el mandamiento, o sea, la palabra del Señor, es lámpara. Y la enseñanza es luz. Cuando tú vienes aquí, recibes luz. Porque Dios está soplando sobre ti. Cada palabra de Dios es un soplo. ¿Sí o no? Que quita tinieblas en ti. Que quita cosas que no debes tenerlas. Que son estorbo. Que son un lastre. Amén. Dios tiene ese propósito. Él envía su palabra. Y su palabra tiene poder para darnos sabiduría. El que necesita sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios. Pedimos sabiduría. Le decimos a Dios, Señor, mueve las aguas del corazón de ese hombre como bien convenga. Es porque en algún momento la palabra de Dios la leíste tú y te inspiró, o sea, te sopló. Y esa palabra te dijo, Dios es Dios de toda carne. Tremendo, ¿no? O sea, que me inspiró a mí para orar así. ¿Me hago entender? La palabra de Dios me inspiró a mí para que cuando yo voy a hablar con alguien, voy a Dios, porque esa palabra ha sido soplada dentro de mí, y le digo, Señor, tú eres Dios de toda carne, eres Dios de ese hombre o de esa mujer, mueve el corazón de ese hombre y de esa mujer como bien convenga. Tremendo, ¿no? Cuando tú lees la palabra de Dios que te dice que tú no puedes vencer a tu enemigo si no lo atas. Lo dice la Escritura, ¿no? ¿Cómo vas a vencer al hombre fuerte? Al que es más fuerte que tú, que tiene mejor conocimiento, sabiduría de este mundo, o lo que sea, si primero no oras para que esa fuerza esté atada y puedas vencer. ¿Usted muchas veces no le ha pasado que usted se enfrenta a una cuestión que es como un gigante? ¿Sí o no? ¿Un banco es un gigante? ¿O no es un banco un gigante? Que tiene poder, ¿sí o no? Y tienes que ir a Dios que te ayude. Ayúdame a resolver esta situación, porque esta gente son poderosos como un Goliat. Vienen con espada,
con jabalina, con casco, y son más grandes que tú. ¿Cómo vencemos esos gigantes? Como David venció. Con la fe. ¿Sí o no? Este es grande, pero tengo un Dios poderoso. Amén. Y yo lo venzo con la piedra. ¿Con qué? Con Jesucristo, que es la palabra, que es la roca. Inspiración de la palabra. No podemos saber la Biblia y creer que solamente es una historia. ¿Sí o no? Que me parece muy bonita. No, la Biblia es poder de Dios. Y tiene un propósito. Pero me estoy saliendo del tema. ¿O no? Y camino de vida. ¿Qué es lo que hace la palabra? Es una lámpara y es un camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Muchas veces no nos gusta que nos digan las cosas. No nos gusta que nos reprendan. A nadie le gusta. A nadie le gusta que le echen cantaleta. ¿Sí o no? O que le corrijan. A uno lo que le gusta es que le sigan la corriente. Que le lisonjeen. Qué bueno eres tú. ¿Cómo sabes tú de la palabra? ¿Ah? ¿Sí o no? Tú eres una gran persona, tienes una gran mujer, tienes unos bellos hijos. ¡Qué belleza tu vida! ¿Sí o no? Pero un verdadero amigo te dice la verdad. ¿O no? Y Dios es nuestro amigo. ¿Y qué trae? Camino de vida. Por eso Josué capítulo 1 verso 8 dice lo siguiente. ¿Usted no sabía que Josué, yo creo que sí sabemos todos los que estamos aquí que conocemos la palabra del Señor, que Josué ganó más batallas que Moisés? Moisés ganó 2 contra los enemigos. Moisés ganó muchas. Y mira lo que dice Josué en el capítulo 1. Porque fue inspirado. Dios sopló sobre él. ¿O no se le apareció a él? No le dijo, Moisés ha muerto. Esfuérzate y sé valiente que yo te ayudo. Esa palabra lo inspiró. Porque ya sabía que Dios le había dicho, yo te ayudo. Todo lo que tocaran tus pies te lo entregaría. Inspirado por Dios, soplado por Dios. Le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y ¿qué pasó? Esa fe de Abraham. Por esa fe estamos aquí nosotros. Amén. Josué capítulo 1 verso 8 dice lo siguiente. Nunca, atención que esto es tremendo. Nunca es todos los días, a toda hora. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro? La palabra del Señor. Los mandamientos de Dios. Las parábolas del Señor. Las historias de los hombres de Dios. Amén. Es la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué pasa? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Maravilloso, ¿no? ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? En el Nuevo Testamento dice, y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Está orando y orando y orando y orando es para que esta palabra inspire, sople sobre ustedes y sobre mí. Amén. Y sobre el que me escucha. Porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en la palabra de Dios, porque es un soplo de vida. Amén. Soplo de vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única forma es que la palabra sople, para que cuando yo oro, creo
que Dios me escucha. Y si creo que Dios me escucha, ¿qué es? Considerar las peticiones de mi corazón. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Termino con esto. Llama a Laura, por favor. Gracias. Esto cuando yo lo leí, y lo podéis conocer, pero yo ya conocía esta parte de la Escritura. Pero cuando yo leí esto, dije, qué grandeza. ¿Cómo es posible que Juan coloque este versículo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es posible que Juan, el apóstol amado, el que se le recostaba a Jesús, coloque este versículo? ¿Por qué lo coloca? ¿Sí o no? Pero ¿cómo es posible que coloque este versículo si el ministerio de Jesús no duró sino 3 años? ¿Te parece mucho tiempo? No es mucho tiempo. Yo llevo muchos años. Muchos de aquí llevan muchos años en la palabra del Señor. Pero mira todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en 3 años. Y yo creía que esos 3 años, pues, aquí tenemos la palabra, esos 3 años no. Amén. Jesús dijo estas palabras: les conviene que yo me vaya. ¿Sí o no? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. ¿Sí o no? Y le enseñará ¿qué? Todas las cosas. Hay cosas que todavía no os he contado, dijo Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Maravilloso. Pero no me quiero salir porque quiero terminar, porque vamos a ir a la Santa Cena. ¿Por qué escribió esto? Porque el Espíritu Santo sopló sobre él. ¿Sí o no? Y cuando yo leí esto, yo sentí y siento en este momento que este versículo es poderoso para mí y para ti. Juan capítulo 21, verso 25. Dice lo siguiente: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Atención, este es poderoso, este versículo, ¿no? Para mí es un versículo que es como un ventarrón, que me da algo fresco esta mañana. Y hay también otras muchas, no dice otras cosas, sino muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo, mire lo que está diciendo, cabrían los libros que se habrían de escribir. Tremendo, ¿no? Y termina, amén. ¿Qué está diciendo? ¿Ah? Necesitamos... Esto es un libro sobrenatural. Que cuando tú empiezas a sumergirte en la palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura? Escarbar. Escudriñar las Escrituras. Porque ellas hablan de mí. Jesús te va a hablar a ti. Y te va a revelar cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Amén. Dice que es una fuente inagotable. ¿Lo dice o no? Maravilloso. Y esta mañana empecé contando lo que le pasó a Silas y a Pablo. ¿Versículo inspirador? ¿Les inspiró antes de alabar?
Tiene que haber inspirado. A mí me inspiró palabra de Dios. Amén. Inspiración. La senda de la alabanza trae liberación, abre puertas, ¿ya? Y quita ataduras. Amén. Que la palabra del Señor cumpla el propósito esta mañana a lo que ha sido enviado. Voy a dejar en la mitad la prédica porque quiero darle tiempo al tiempo de la Santa Cena. Amén.